hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de Vivir. Hoy vamos a conocer la historia de dos destacados ajedrecistas de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta, Ayelén Martínez y Diego Flores. Ayelén, obtuvo el campeonato argentino femenino este año y Diego Flores lo hizo lo propio también en el masculino, y la verdad que es un orgullo porque se ha dado por primera vez que una federación de una misma provincia tenga los dos campeonatos absolutos, tanto el femenino como el masculino. Tengo 24 años y me dedico a competir profesionalmente a ajedrez. Actualmente soy maestra internacional y pertenezco al programa de ajedrez de la Universidad de La Punta. Estoy tanto en la parte de Escuela de Talentos como también en la parte de ajedrez social, no solamente como jugadora, sino también enseñando, dando clases a no videntes y también a nuestros talentos puntanos, las pequeñas de San Luis. Este año me dediqué mucho a competir también, pero estoy intentando mantener las dos actividades. También estudio idiomas. Tengo el título de gran maestro dentro de la disciplina del ajedrez y estoy a cargo acá del programa de ajedrez de la Universidad de La Punta, que de alguna manera rige al ajedrez de la provincia de San Luis. A Ayelén la conocí, ya no recuerdo si fue año 2007 o 2008. Yo en aquel entonces trabajaba para la universidad como profesor de ajedrez. Estaba a cargo de un grupo de chicos que fueron a competir a Carlos Paz en la provincia de Córdoba, un panamericano juvenil. Nací en La Rioja, en un pueblito que se llama Milagro. Tengo 4 hermanos, 3 mayores y una menor. Mis papás casados hace 1.000.000 de años y mi papá fue el que me enseñó a mí y a mis hermanos a jugar ajedrez, pero a hacer otras actividades también, tocar la guitarra y un montón de actividades, ¿no? Y yo me enganché mucho con el ajedrez. Somos bastante unidos en mi familia, en ese momento hacíamos tornitos entre nosotros, jugábamos mucho entre nosotros y ahí me hice bastante competitiva y me apasioné bastante por el juego en sí. Entonces a los 12 años empecé a ir a un club allá en La Rioja. Pero era un club que iba solamente gente mayor, entonces era difícil para mis papás un poco aceptar, digamos, de que pueda que seguir jugando ajedrez era solamente relacionarme con gente, señores muy grandes, ¿no? Entonces no podía como tener una adolescencia normal. Entonces este mismo club fue el que organizó para que pueda viajar un par de torneos a nivel nacional. Justo se jugó en Villa Carlos Paz un Panamericano en el 2008. Fue la delegación de San Luis a ese torneo y ahí los conocí. Ahí estaba Pablo Ricardi, estaba Claudia Mura. Desde el 2005 había comenzado el programa de ajedrez acá en la Universidad de La Punta. Yo no estaba al tanto de nada porque justo yo había comenzado a jugar ajedrez 2006-2007. Entonces no sabía que estaba el mundial, no sabía que había pasado todo por acá. Yo fui medio que a jugar, digamos, con el pecho nomás ahí en el 2008. Y me fue bastante bien, quedé tercera en fue un Panamericano. Y le gané a la que salió campeona, que después fue campeona mundial. Y después de ese torneo me llamaron para poder venir a concentrar, a entrenar acá en San Luis. Y era como el sueño hecho realidad para mis papás, tanto como para ellos como para mí, porque podía como seguir desarrollando mi disciplina con gente de mi edad y en una estructura, ¿no? Porque no era nada al azar, acá estaba todo bien organizado, teníamos de entrenadora a Ricardi, Claudia estaba a la cabeza del programa. Entonces, en este ambiente era bastante lindo poder seguir jugando ajedrez, ¿no? Entonces, empecé a venir a entrenarme acá y tan pronto como terminé la secundaria a los 17 años me vine a vivir acá
y bueno, desde ahí hasta ahora sigo jugando y compitiendo. Lo único que sentí necesario por el tema de los viajes eran los idiomas, que aparte también me apasionan muchísimo. Entonces, bueno, paralelo al ajedrez empecé a estudiar bastante discontinuo igual por el tema de los viajes, pero empecé a estudiar ruso e inglés y bueno, también estudié un tiempo italiano. Es talentosa y explosiva, es una jugadora de ataque. El ajedrez es una metáfora de la guerra, ¿no es cierto? Es una batalla. Tenés dos ejércitos con las mismas armas cada ejército y bueno, cada jugador tiene un estilo. Hay jugadores que juegan al ataque, otros a la defensa, ¿no es cierto? Hay jugadores circunspectos, hay otros que son muy como sanguíneos. Ayelén es una jugadora muy agresiva en el tablero, ¿no es cierto? Juega muy al ataque y bueno, tiene como mucha facilidad, mucho talento para encontrar ideas en posiciones de ataque. Es una característica que es muy propia de ella y bueno, eso hace que uno cuando revisa las partidas de ella se impresiona a veces por esa calidad que tiene. Cuando llegó el tema de terminar la secundaria, ahí era difícil porque mi familia es bastante tradicional. Mi papá es abogado, mis hermanos mayores todos abogados y como bueno, llegó mi momento y obviamente tenía que seguir abogacía, ¿no? Pero bueno, salí yo ahí un poco rebelde y dije, no, quiero jugar al ajedrez, es lo que me apasiona, es lo que me gusta y en el único lugar que veía posible para hacerlo era dentro de Argentina, ¿no? Era hacerlo en San Luis. Así que bueno, decidí venir acá. En un principio a mi familia no le gustó tanto, por supuesto, porque era como venir un poco a probar, digamos, a un camino desconocido para nosotros, para una familia tradicional, como te cuento. Pero bueno, creo que también lo único que les daba seguridad era como lo bien organizado que estaba acá el programa de ajedrez. Entonces sabían que había un contexto, que había un entorno, digamos, que me iba a contener, no solamente en el tema laboral, en el tema profesional de mi carrera, sino también en el tema emocional, porque bueno, había mucha gente de mi edad y también mismo, como era Ricardo y como Claudia, siempre ellos, digamos, tuvieron como una forma de ser, como que no es solamente el tema laboral, sino que también se interesan por la vida personal de uno, o sea, todos los chicos que pasaron por la Escuela de Talentos, creo que siempre estuvieron contenidos en todo sentido, entonces esa era la tranquilidad un poco de mi familia, pero bueno, también para mí fue bastante duro porque bueno, yo era muy dependiente en ese momento de mi familia, o sea, yo no sabía hacer nada y pasar a vivir sola de repente, a administrarme sola y bueno. Si es que me quedo viviendo en Argentina, la única posibilidad, y siempre lo dije y creo que lo voy a sostener por mucho tiempo, es quedarme en San Luis porque bueno, siempre las posibilidades son Buenos Aires o Buenos Aires prácticamente para todas las cosas, pero San Luis tiene ventajas que yo no cambiaría por nada. El tema, bueno, ni hablar de la naturaleza, la tranquilidad, pero también el orden que tiene, el orden a nivel político y social, yo creo que hay bueno, una línea de trabajo que me da como estabilidad, digamos, y también me da, no sé, seguridad de saber de que si estoy acá, como que sé que se viene trabajando bien por mucho tiempo y que si, bueno, si sigue todo así, es como que, bueno, me permite también eso, sentirme segura de que tengo un contexto que me va a amparar, digamos, ¿no? Y este programa de ajedrez viene trabajando muy bien y todo, y creo que el ajedrez acá tiene una función que, como herramienta a nivel social, escolar y bueno, de todos puntos de vista, que ayuda, digamos, muchísimo y que me permite a mí también como darme una salida laboral. Entonces yo creo que por más que elija una carrera y todo, si es que sigo estando en Argentina, seguramente va a ser en San Luis. Le falta construir más la parte defensiva, ¿no es cierto? Todo tiene un equilibrio y quizá la parte defensiva requiere un estudio más profundo, una cosa más que en general no solo a Ayelén, sino en general al ajedrez femenino a las chicas les cuesta más que a los varones la parte de la defensa. Es una de las 5 mejores del país, quizá por hoy su fuerza real sea la segunda jugadora de la Argentina. En Argentina hay una jugadora de Buenos Aires, que es Carolina Luján, que es la número 1, que tiene un nivel, un paso por encima de todas las demás. Pero ya después Ayelén podría estar ser la segunda, digamos, en fuerza, junto con Claudia Mura, que también es de acá.
San Luis, ¿no? Hasta los 20 años venía bastante bien en el tema de los juveniles, porque bueno, se hacen campeonatos, ¿no? Sub-20, y salí 5 años campeona consecutiva de las categorías, ¿no? Sub-16, Sub-18, Sub-20, ganaba siempre de esas categorías. Y mismo a los 19 años salí campeona argentina también de mayores. Pero bueno, tenía siempre como esa seguridad también que en la categoría de menores, hasta en los Panamericanos me iba bastante bien, siempre estaba en el podio, salí campeona en Panamericanos Sub-16 y después tenía medallas y bueno. Pero cuando terminó el Sub-20 hubo un quiebre porque pasé solamente a jugar mayores, ¿no? Porque ya después no hay categorías de juveniles. Clasifiqué antes en el 2012, 2014 a las Olimpiadas. Para poder clasificar necesitas una serie de requisitos, o sea, es como pertenecer a la selección nacional, ¿no? Entonces para poder entrar tenías que ser la campeona argentina, que de hecho el primer año fue porque gané en el 2012 había ganado el campeonato de mayores, o estar dentro de las primeras del ranking, pero siempre con requisitos de haber jugado una cantidad que te haga profesional, digamos, de partidas, una cantidad mínima de partidas al año, y bueno, y haber participado en los nacionales, en competencias oficiales del circuito del calendario, ¿no? De la federación. Entonces en el 2012, 2014 logré esa clasificación y en el 2016 tuve la suerte de nuevo, bueno, justamente salí campeona argentina, lo que me dio el pase. Aún así yo ya estaba dentro del top 5 en Argentina, o sea, estaba en las mejores del país, entonces creo que igual iba a tener el pase. Pero bueno, ya ganando el campeonato ni siquiera tuve que ir a ver, digamos, si es que cumplía con los requisitos ni nada, porque ya ahí tenía el pase directo para llegar a Bakú. Bueno, las Olimpiadas son por equipos y es el torneo más importante, yo creo, en el circuito del mundo, a todo nivel, no solamente del nivel de ajedrez, sino también para cada país, digamos, llevar a sus representantes y jugar, digamos, en un formato de equipo es muy interesante y bueno, es una de las competencias más grandes que tenemos en ajedrez. El ajedrez en las categorías juveniles se organiza se divide cada 2 años, o sea, por ejemplo, hay sub-18, sub-16, sub-14, o sea, jugadores que están en el rango entre 18 y 16 son sub-18. Y así sucesivamente, de 16 y 14, bueno. Nosotros fuimos con un grupo de chicos variados a competir en Carlos Paz en aquel momento, y a mí me llamó la atención en una de las categorías juveniles femeninas que una chica de La Rioja, ya no recuerdo en aquel entonces, pero Ayelen hoy tiene 24, así que en aquel entonces debía tener 14 o 15 años, y nos pareció que promover el talento de provincias como aledañas a San Luis, que fueran así de la zona puntana, que normalmente tienen muchas dificultades para apoyar a los talentos en disciplinas como esta, y se nos ocurrió la idea de que la podríamos invitar a nuestros cursos, a nuestras clases, ¿no es cierto? Y bueno, a Ayelen le gustó la idea, se le transmitió la invitación, vino a unas especies de encuentros de fin de semana que hacíamos en aquel entonces, y Ayelen mostró condiciones y bueno, encontró acá un canal de ayuda que no lo podía esperar ni en su provincia ni en las demás provincias del noroeste argentino. Y bueno, hoy día Ayelen ya vive acá, es una puntana más, y bueno, fue una de las iniciativas que tuvimos en aquel entonces y que tuvo éxito, digamos, ¿no? En el último año mejoré mucho mi ranking y estoy, bueno, creciendo, si bien tuve un traspié ahora en el circuito catalán que me hizo bajar un poquitito de ranking, pero creo que para poder seguir esa línea ascendente cada vez hay que perfeccionar más y hay que concentrarse en más sutilezas y cosas pequeñas. O sea, cuanto más mejoras, más difícil se pone. Pero bueno, tengo un año todavía para ir trabajando eso e ir viendo qué detalles tengo que ir puliendo, por así decirlo. Yo creo que voy a jugar ajedrez toda mi vida, pero también voy a estudiar una carrera. Estoy, bueno, ahora haciendo a distancia el traductorado de inglés, pero con muy poca constancia por el tema de los viajes y eso, y doy muy pocas materias por año.
probablemente voy a hacer un break, un corte en algún momento para poder terminar otra carrera también, porque bueno, me gustan varias cosas también. El ajedrez obviamente que fue lo que primero ocupó un lugar en mi vida en todo sentido, entonces fue lo que primero me apasionó y me sigue gustando muchísimo, y yo creo que no existe una posibilidad de que algún día deje de jugar, pero sí quiero probar otras cosas, quiero conocer, sí, yo creo que es necesario también, digamos, para enriquecerte como persona, estudiar otras cosas. Así que probablemente en algún momento haré una carrera también bien, digamos, a su debido tiempo y bueno, llevándola con más constancia de lo que estoy haciendo ahora. Bueno, yo arranqué a jugar a los 9 años, me enseñó mi padre a jugar. A partir de ahí empecé a ir a la escuela de ajedrez municipal en Junín, que es donde yo viví toda mi infancia. Y bueno, casi que desde ahí no dejé de jugar, enseguida empecé a jugar torneos allá en Junín, en la zona, a viajar. Rápidamente, por ejemplo, a los 11 años ya estaba viajando a competir en Brasil, en Hungría, me acuerdo cuando era muy chico que viajé sin mis padres. Y así, bueno, fueron varios años con ese ritmo de jugando muchos torneos por cualquier lado, algo totalmente inusual para un chico de esa edad, y creo que eso también atrapa mucho a quien está, bueno, en este caso con el ajedrez, como que es un incentivo especial el hecho de poder viajar y poder conocer lugares nuevos, gente nueva, culturas diferentes. Y bueno, en mi caso, casi que desde ese momento hasta el día de hoy, que tengo 34 años, no he dejado de jugar y de competir. Diego es el segundo jugador de Argentina, detrás de Sandro Mareco. Este nivel que tiene Diego, así un nivel de mucha calidad, lo tiene desde hace muchos años. Nosotros ya hace, creo que como 5 años atrás, lo contratamos a él como una especie de maestro itinerante para que le dé clases a nuestros mejores talentos, para que los acompañe a los torneos y un poco ayudarlo a él, porque el ajedrez es un deporte que se puede considerar profesional solo para los muy poquitos mejores. Después es un deporte amateur. A un jugador olímpico como es Diego Flores, para que pueda competir en igualdad de condiciones en diferentes lugares del mundo, es parte de la iniciativa de la universidad. Y bueno, Diego se mantiene como uno de los mejores del país desde hace 10 años y actualmente es el segundo del ranking. Es un jugador muy fuerte, con mucha experiencia internacional y ya te digo, para el nivel que él tiene es un nivel al que muy pocos pueden acceder. Como entrenador viajo en algunas ocasiones a acompañar a los chicos a torneos, ya sea por ahí a un Panamericano, a un Mundial, a un Campeonato Argentino. Así que bueno, la verdad que es una posibilidad excelente que me da la Universidad de La Punta, tanto para desarrollarme como entrenador y también como jugador cuando participo en torneos. Así que bueno, en mi caso estoy muy agradecido con Claudia por haberme abierto las puertas de San Luis y bueno, y a Pablo por seguir confiando en mí en este momento. A Pablo Ricardi me refiero, que es el actual director del plan de ajedrez. El año pasado se dio la circunstancia de que Diego Flores en el campeonato de mayores masculino y Ayelén en el campeonato femenino ganaron los dos el campeonato argentino, que para nosotros fue una gran alegría y también como un espaldarazo y una justificación para nuestras actividades, ¿no? Bueno, el 2016 fue un año importante, no sé si fue el más importante de mi carrera, pero hubo varios torneos que fueron muy buenos, principalmente el campeonato argentino, que fue la quinta vez que lo pude ganar. Y después, bueno, haber clasificado al Mundial también fue un logro muy importante, porque bueno, el Mundial es un torneo al que todo ajedrecista aspira a jugar. Y bueno, haber participado de la Olimpiada en Bakú y también el hecho de haber jugado el Panamericano rápido, que pude ganarlo, que fue la primera vez que se hizo ese torneo. Así que bueno, sí, fueron varios torneos muy buenos, así que sí, fue un año importante.
en general con grandes resultados y bueno, siempre por suerte con el gran apoyo que siempre me dio la ULP para poder desarrollarme en mi carrera y en todos los torneos en los que necesité participar. De hecho, terminó el 2016 con un torneo en La Punta, justamente, un cerrado que pude ganar, un torneo también importante. Hubo varios torneos, uno de norma Gran Maestro, uno de Maestro Internacional. Y bueno, sí, fue súper positivo el 2016. Lo que estamos planeando, de hecho ahora creamos una comisión femenina dentro de la Federación Argentina de Ajedrez. Estamos planeando entrenar juntas un poco también con las otras chicas del equipo para poder sentirnos también más sentido de pertenencia al equipo. Porque el tema es que nosotros somos rivales todo el tiempo, es un juego individual e imagínate que entre nosotras nos queremos comer todo y nos vemos solamente en los torneos en los que somos rivales y de repente ir a representar todas juntas, siendo del mismo equipo, no siendo más rivales, todas por Argentina, es un cambio bastante grande. Entonces por ahí necesitamos como una previa, digamos, de entrenar juntas, de convivir juntas, que es lo que pretendemos hacer en este año hasta que llegue la Olimpiada. Las posibles candidatas, digamos, que podemos llegar a formar el equipo olímpico, para poder ir conociéndonos mejor también y bueno, ir teniendo este sentido de pertenencia, ¿no?, del equipo. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo y en general el ajedrez es muy psicológico, entonces si es que vos te sentís bien, si tenés un ambiente agradable, probablemente potencie lo mejor de vos mismo, de tu juego individual. Entonces yo creo que también digamos, si mejoramos como equipo, mi juego va a mejorar también durante la competencia. Por supuesto que, bueno, esto todo hablando en el tema psicológico y más bien del contexto en sí, de que vamos a tener la Olimpiada, pero creo que también tengo un año todavía para trabajar muchísimas cosas técnicas que quiero mejorar. El ajedrez en San Luis es algo difícil de explicar. Uno que por ahí ha viajado bastante y ve cómo se mueve el ajedrez en otros lugares, realmente asombra la importancia que le dan en San Luis al ajedrez y lo comparo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, los representantes, quienes representan a San Luis en general tienen un apoyo muy importante que no es para nada común, que los chicos puedan viajar sin gastos a competir, sin tener que preocuparse justamente por conseguir los recursos, ni por conseguir entrenador, ni nada de eso. San Luis siempre han brindado todas las facilidades para que el chico, o en mi caso yo cuando tengo que viajar, o los adultos me refiero, tengan las mayores facilidades y no tengan que andar preocupándose por otras cuestiones que no sean las deportivas. Así que, bueno, lo que hace San Luis, bueno, eso a nivel competitivo. Después, en cuanto a ajedrez social, ajedrez escolar, también sabemos que hacen cosas muy importantes con ajedrez para ciegos, por ejemplo, las escuelas de ajedrez en San Luis y el ajedrez escolar, digo, el ajedrez en las escuelas, que bueno, también es importantísimo y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso del plan de ajedrez que se viene llevando a cabo en San Luis. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.